Iniciamos ahora el estudio del tejido cartilaginoso y del tejido óseo, que constituirán junto el tejido de sostén de nuestro organismo. El sistema de sostén corporal está funcional y estructuralmente constituido por dos tipos de tejido conectivo especializados, como son el tejido óseo, que en su organización morfológica termina constituyendo los huesos, y el tejido cartilaginoso, que forma estructuralmente el cartílago. El ser humano, como organismo funcionalmente muy elevado en la escala zoológica, presenta estructuralmente un endoesqueleto, vale decir, un esqueleto interno formado por diferentes piezas organizadas armónicamente, piezas denominadas huesos, y estructura armónica que conforma que es el esqueleto. Este esqueleto está constituido fundamentalmente por huesos que en determinados sitios presenta cartílagos de diferentes tipos y que la relación entre un hueso con el otro recibe el nombre de articulaciones. El conjunto de estructuras rígidas de nuestro organismo son rígidas entre comillas, pues no hay nada más dinámico que el hueso. Precisamente estas estructuras reciben el nombre de hueso y se asocia su rigidez funcional a su rigidez estructural y, como ya dijimos, están en una relación muy armónica configurando el esqueleto, con diferente grado de movilidad entre las piezas que se relacionan entre sí, pudiendo ser estas articulaciones inmóviles, aunque suene a paradoja, semimóviles o muy móviles. Vamos a estudiar ahora el tejido cartilaginoso como una forma especial de tejido conectivo. Vale decir, debe cumplir por lo menos con la premisa de poseer células y una matriz celular amorfa, que a su vez estará constituido por una sustancia fundamental y por fibras de diferentes tipos. El tejido cartilaginoso o cartílago es una densa red de fibras colágenas y elásticas incluidas firmemente en sustancias muy complejas, como es el caso del condroitin sulfato, un componente de consistencia gelatinosa que forma parte de la matriz. El cartílago se considera un tejido con una consistencia rígida, vale decir que suele soportar mayor estrés que el tejido conectivo denso o laxo y debe su fuerza a las fibras colágenas y su elasticidad, vale decir la capacidad de recobrar su forma original después de haberse deformado, al condroitin sulfato. Asimismo, el tejido cartilaginoso presenta una superficie ligeramente elástica y muy lisa. El tejido cartilaginoso presenta una matriz que fundamentalmente la matriz está constituida por fibras, pero no contiene en su intersticio vasos sanguíneos, linfáticos ni tampoco terminaciones nerviosas, lo cual permite asegurar que el cartílago se nutre directamente por imbibición a partir de los vasos nutricios que transcurren o transitan por el pericondrio. Vale decir que las sustancias alimentarias
como el caso de los oligoselementos o bien fundamentalmente de la glucosa y el oxígeno, difunden a las células halladas en la matriz del tejido cartilaginoso por simple difusión. Otro hecho importante es el tema que el cartílago no presenta terminaciones nerviosas, por lo cual permite que esté intercalado, soportando la presión entre un hueso y otro, y además que no duela. Todo esto está, constituido por un gel coloidal rico en agua y muy estable debido a que su función principal, la del tejido cartilaginoso, es la de soporte y la de revestimiento de superficies articulares, facilitando un movimiento armónico. Las células del tejido cartilaginoso maduro, denominadas condrocitos, vienen de condro, cartílago, se presentan aisladas o en grupos, sin espacios, llamados laguna en la matriz extracelular. Estas células surgen inicialmente como células polimórficas alargadas con prolongaciones, con un núcleo prominente y pignótico, y que posteriormente, a medida que va produciéndose la secreción por parte del condroblasto de la matriz interterritorial o matriz territorial, va dejando estas células aisladas en pequeños espacios, como decía anteriormente, llamados lagunas. El tejido conectivo con el condroblasto, que es una célula inmadura, evoluciona posteriormente a condrocitos. Estos condrocitos son células más pequeñas con un núcleo voluminosa encerrada en estas lagunas, estando estos condrocitos aislados, solos o reunidos en múltiples células, configurando determinado número de pilas de moneda. El tejido cartilaginoso permite una clasificación que es la que vamos a mencionar y que nos remite en primer lugar al cartílago hialino. El cartílago hialino es el cartílago más frecuente en el humano, habitualmente es de color blanco azulado, contiene un gen elástico como matriz amorfa y se presenta en delgadas fibras de colágenos que no son visibles con las técnicas de tinción común. En su mayor parte, el cartílago hialino está rodeado de una membrana llamada pericondrio, y las excepciones son el cartílago articular y el de las placas epifisarias, las regiones donde los huesos se alargan en el periodo de crecimiento. El cartílago hialino brinda flexibilidad y soporte, y en las articulaciones reduce la fricción y disminuye los choques. El cartílago hialino es el más débil de los tres tipos de cartílago y se encuentra en el organismo humano configurando la pared de fosas nasales, los cartílagos traqueales y los anillos de bronquios, como así también los recubrimientos de las superficies articulares en los huesos. El segundo tipo de cartílago que vamos a describir es el cartílago elástico.
Los condrocitos del cartílago elástico se disponen en una especie de red entrelazada de fibras elásticas dentro de la matriz extracelular. El cartílago elástico son ricos en fibras colágenas y abundantes fibras de elastina. Tiene pericondrio y el cartílago elástico, fundamentalmente desde el punto de vista de su función, aporta fuerza y elasticidad y mantiene la forma de ciertas estructuras. Podemos encontrarla en el organismo humano, en el caso del pabellón de la oreja, de algunos cartílagos de la laringe. Y no depende de procesos degenerativos como es el caso del cartílago hialino. Finalmente, en tercer lugar, describiremos el cartílago fibroso o fibrocartílago, cuyos condrocitos están dispuestos a lo largo de haces visibles de fibras colágenas situados dentro de la matriz fibrocartilaginosa, que está constituida casi completamente por fibras colágenas. Este fibrocartílago carece de pericondrio y con una combinación de fuerza y rigidez, este tejido es el más fuerte de los tres cartílagos y se lo encuentra habitualmente en una posición de configuración de los discos intervertebrales en la columna vertebral. Abordamos ahora el estudio del tejido óseo, en el cual vamos a ver conceptos fundamentales como el esqueleto y además estableceremos las funciones básicas del tejido óseo. El tejido óseo es básicamente un tejido conectivo especializado, caracterizado por una mayor rigidez y consistencia que el cartílago, debido a una mayor cantidad de fibras y fundamentalmente a las características más compactas de su matriz amorfa. Constituye el tejido óseo alrededor del 18% del peso corporal y desempeña funciones básicas, como por ejemplo el caso de soporte y sostén, en donde podemos decir que el esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y provee los puntos de inserción para la inserción, valga la redundancia, de la mayor parte de los músculos. Entonces, ¿qué entendemos por esqueleto? Entendemos por esqueleto el conjunto de piezas óseas que se organizan dinámicamente y armónicamente para constituir una estructura que permite el soporte de los tejidos blandos y dar inserción a los músculos. En segundo lugar, tenemos otra función que es la de protección. El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes a través de la creación de cavidades que alberga determinados órganos de posibles contactos y traumatismos del medio externo. Tal es el caso, por ejemplo, del cráneo, en donde en la cavidad craneana se encuentra alojada el cerebro, el cerebelo y los elementos constitutivos del tronco cerebral. Otra estructura que presenta las funciones de protección puede ser la caja torácica o jaula torácica, que brinda protección o aislamiento a fundamentalmente los pulmones, el corazón y grandes vasos, entre otras estructuras. El tejido óseo también se caracteriza por ser un tejido que
está dotado de una movilidad dinámica interna y de una movilidad que le aportan los músculos, dado que los tendones se insertan en los huesos a través de los cuales van a generar una contracción sincronizada que produce el movimiento. La cuarta función del tejido óseo es la homeostasis mineral. ¿Y qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la homeostasis mineral? El tejido óseo almacena diversos minerales, tales como el calcio y el fósforo fundamentalmente, lo cual contribuyen a la solidez del hueso. Los huesos, cuando se requieren, liberan hacia la sangre los minerales necesarios para mantener el equilibrio u homeostasis y distribuirlo a otras partes del organismo. La quinta función es la producción de células sanguíneas. En el canal medular de algunos huesos, fundamentalmente los huesos largos, se encuentra alojada la médula ósea roja, que produce las células como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y partículas como las plaquetas a través de un proceso llamado hemopoiesis y la configuración de los elementos formes de otro tejido conectivo muy importante, líquido en este caso, que es la sangre. En sexto lugar, tenemos la función de almacenamiento de grasa. La médula ósea amarilla está constituida fundamentalmente por adipocitos, quienes albergan triglicéridos y constituyen estos una reserva potencial de energía química. El tejido óseo presenta 4 tipos celulares muy características. En primer lugar, las células osteogénicas, luego los osteoblastos, en tercer lugar los osteocitos y finalmente los osteoclastos. Cada uno de estos 3 últimos los abordaremos de manera particular. En este apartado hablaremos fundamentalmente de las células osteogénicas o células madres, a partir de las cuales toman sus orígenes los diferentes tipos de células óseas, con excepción de, ya veremos, una de ellas. Son no especializadas, derivan del mesénquima o del mesodermo, el tejido del cual provienen todos los tejidos conectivos. Son las únicas células que realizan división celular. Las células resultantes irán posteriormente a transformarse progresivamente en osteoblastos. Las células osteogénicas se encuentran a lo largo del endostio, la porción más interna del periósteo, y en los conductos intraóseos que contienen vasos sanguíneos. Reiteramos entonces que las células óseas admiten al menos 4 tipos para su descripción: las células osteogénicas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Hablamos ahora de los osteoblastos, que se originan de una célula progenitora derivada a su vez del tejido mesenquimatoso en el estroma de la médula ósea, como son las células osteogénicas. Son células formadoras de huesos que sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos necesarios para constituir la matriz osteoides, y además inician la calcificación, que fue conocida a posteriori. A medida que los osteoblastos se rodean a sí mismos con matriz osteoides, van quedando atrapados en sus secreciones y se van convirtiendo en células maduras.
Esa matriz osteoide que produce el osteoblasto es una matriz extracelular orgánica constituida por colágeno tipo 1, proteína no colagénica y la osteocalcina, que es una sustancia fijadora de calcio. ¿Cómo los osteoblastos van a quedar incluidos en esa matriz osteoide? Esa matriz posteriormente se mineraliza con hidroxiapatita, que es un producto con depósito de calcio, y va a ir solidificando, produciéndose el hueso laminar y aislando al osteoblasto en una pequeña laguna, y a su vez el osteoblasto irá madurando progresivamente hasta constituirse en una célula madura posterior. Con respecto a los osteoclastos, podemos decir que son células grandes derivadas de la fusión de varios, aproximadamente 50 monocitos, un tipo de glóbulos blancos, y se agrupan en el endostio del hueso. En su cara proximal a la superficie ósea, la membrana plasmática, como ustedes la pueden ver en la proyección del osteoclasto, se pliega de manera profunda, alojándose a manera de un borde indentado en un sector, fijándose por los bordes a través de integrina a un sector del hueso llamado laguna de Howship. Ese borde fenestrado de Rufflet permite la liberación de ciertas enzimas lisosómicas y ácidos que digieren los componentes minerales y proteicos de la matriz celular subyacente, proceso denominado como resorción ósea. Es parte del desarrollo normal del crecimiento, mantenimiento y reparación del tejido óseo. También son células blanco en el tratamiento de alguna enfermedad ósea, por ejemplo, la osteoporosis. Vemos la importancia del osteoclasto como una célula ligeramente opuesta desde el punto de vista funcional a lo que eran los osteoblastos y los osteocitos. Hablamos de la matriz osteoide, que era el producto de síntesis por parte de los osteoblastos. La matriz osteoide fundamentalmente es una abundante matriz extracelular que rodea a las células muy separadas unas de otras. Está constituida por un 25% de agua, un 25% de matriz colágeno y un 50% de sales minerales cristalizadas. Sales minerales inorgánicas depositadas en el osteoides, que el osteoide, una vez mineralizado, adquiere su rigidez y dureza, y actúa a su vez esta matriz como reserva de sales minerales, fundamentalmente de calcio y fósforos, susceptibles de ser incidida por estímulos endocrinos a fin de mantener la homeostasis mineral que ya hemos hablado. Los más abundantes minerales inorgánicos en la matriz osteoide son fosfato de calcio y cristales de hidróxido de calcio. La sal mineral más abundante es el fosfato de calcio, lo cual se combina con otra sal que es el hidróxido de calcio para formar lo que se denomina hidroxiapatita. A medida que estos se van formando, se combinan con otras sales minerales como el carbonato de calcio, con iones
como el magnesio, el flúor, el potasio y el sulfato. Y mientras estas sales minerales se depositan en las estructuras formadas por las fibras colágenas que luego hablaremos, se cristalizan, y el tejido se va endureciendo. Este proceso es lo que se denomina calcificación. La matriz osteoide, el principal componente estructural, son el colágeno tipo 1, que recordamos era la fibra colágena más compacta y resistente, y en menor medida el colágeno tipo 5. Las proteínas no colágenas que dijimos que integraban esta matriz son 4 grupos principales. Como ustedes pueden ver, las macromoléculas de proteoglucano, que son compuestos muy complejos, glucoproteínas multiadhesivas, como es el caso de la osteonectina y de la osteopontina, proteínas dependientes de la vitamina K osteoespecífica, que ya la habíamos mencionado, que era la osteocalcina, y factores de crecimiento y diversas citocinas. Basándonos en criterios histológicos, existen dos variables en la estructura o arquitectura de los huesos, lo que se denominan huesos compacto o tejido óseo cortical y tejido óseo esponjoso o medular. Estas variedades presentan el mismo tipo de células y de sustancia intercelular. Es importante que esto quede claro, es decir, tanto el tejido compacto como el esponjoso presentarán el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto, y las mismas características y componentes en la sustancia intercelular o matriz osteoide calcificada, difiriendo entre sí en la disposición de los elementos y en la cantidad de espacio medular. Siendo más concreto y más específico en la descripción del tejido óseo compacto o cortical, contiene pocos espacios, de allí su nombre, y es el componente más sólido del tejido óseo, como ustedes lo pueden ver en la parte baja e izquierda de la proyección. Se encuentra por debajo del periósteo de todos los huesos y forma la mayor parte del cuerpo de los huesos, también denominado desde ahora diáfisis en el caso de los huesos largos. El hueso o tejido óseo esponjoso proporciona soporte y protección y ofrece también resistencia a la tensión causada por el peso y el movimiento. Caso opuesto es el del hueso esponjoso, que ustedes ven en la parte baja y derecha de la proyección. Este hueso no contiene estructuras que lo hacen compacto. A pesar de lo que parece expresar su nombre, esponjoso no se refiere a la textura del hueso, sino a su aspecto. El hueso esponjoso, como ustedes pueden ver, tiene láminas dispuestas en una red irregular de columnas delgadas, que son esas trabéculas óseas así denominadas. Los espacios macroscópicos entre las trabéculas hacen más liviano al hueso y pueden llenarse de médula ósea roja. Dentro de cada trabécula hay lagunas que contienen osteocitos. Los canalículos se irradian hacia afuera desde las lagunas. Vale decir que el tejido esponjoso constituye la mayor parte del tejido de los huesos cortos, planos y los irregulares. También integra o conforma las extremidades de los huesos, a partir de ahora llamadas epífisis en el caso de los huesos largos, y un borde estrecho alrededor de la cavidad medular
en el cuerpo de los huesos largos. En cuanto a las estructuras que configuran un hueso o la estructura de los huesos, podemos decir de que básicamente un hueso largo tipo como el que ustedes ven a la derecha de la proyección tiene mayor longitud que diámetro y consta de los siguientes elementos o partes. Sus extremidades, denominadas epífisis, son las terminaciones proximal y distal del hueso, que encierran un espacio intermedio llamado cuerpo o diáfisis del hueso, y es la porción cilíndrica larga y principal que ustedes observan. Entre la diáfisis o cuerpo y las epífisis podemos observar las metáfisis, que son las regiones de hueso maduro donde la diáfisis o cuerpo se une a las metáfisis o extremidades proximal y distal. Es en el hueso un lugar de crecimiento. Cada metáfisis incluye la placa epifisaria o cartílago de crecimiento, capa de cartílago hialino que permite que la diáfisis del hueso pueda crecer en longitud. Esto ocurre siempre y cuando la persona esté en etapa de crecimiento y esta metáfisis es estimulada por diversos factores hormonales. También ven en las extremidades de los huesos el cartílago articular, que es una fina capa de cartílago hialino que cubre la zona de la epífisis donde ese hueso se va a relacionar con otro. El periósteo es otro de los elementos constituyentes del hueso y es una vaina dura de tejido conectivo denso o irregular que envuelve al hueso en los lugares que no están cubiertos por cartílagos. Fíjense la importancia del periósteo porque recubre la superficie externa del hueso compacto y además es muy fibroso en su parte externa y más celular y vascular en su porción interna, como pueden ver en el corte microscópico. Finalmente tenemos el endostio, que es una fina membrana que limita la cavidad medular. El endostio contiene una sola capa de células formadoras de hueso y una pequeña cantidad de tejido conectivo. Los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios atraviesan al hueso compacto desde el periósteo, como ustedes pueden ver en la periferia del hueso, por los conductos perforantes transversos o conductos de Folman. Estos vasos y nervios de los conductos perforantes se conectan con los de la cavidad medular, periósteo y conductos centrales o haversianos, y esos conductos corren en sentido longitudinal en el hueso. Alrededor de estos conductos centrales, como ustedes pueden verlos, que están ocupados por un vaso arterial, se organizan laminillas concéntricas, anillos de matriz osteoide calcificadas, similares a los del tronco de un árbol. Entre las laminillas se observan pequeños espacios llamados lagunas, y esas lagunas contienen osteocitos. Irradiando hacia todas las direcciones de la laguna surgen unos pequeños canalículos que contienen líquido extracelular. Por dentro de los canalículos se hallan grupos de osteocitos que constituyen delgadas prolongaciones en forma de digitaciones. Los componentes del hueso compacto se organizan en
diferentes unidades que son la unidad anatómica y funcional del hueso llamado osteona o sistema haversiano que veremos. La osteona o sistema haversiano consiste en un conducto central o de Havers con sus laminillas concéntricas, lagunas, osteocitos y canalículo. La osteona es importante remarcar, como ustedes la pueden ver en las proyecciones, fundamentalmente en los cortes microscópicos, constituyen la unidad anatómica y funcional de los huesos y se alinean en el tejido óseo compacto en la misma dirección a lo largo de las líneas de tensión del hueso. En la diáfisis, por ejemplo, son paralelas al eje mayor del hueso. Como resultado, la diáfisis de un hueso largo ofrece resistencia y evita torsiones y fracturas, incluso cuando se aplican fuerzas muy grandes, como ustedes podrán comprender. La osteona de un hueso largo puede compararse con una pila de troncos y cada tronco está formado por anillos de material duro y se requiere una fuerza muy considerable para cortarlos todos juntos. Las zonas situadas entre las osteonas contienen laminillas intersticiales dentro de las cuales hay lagunas con osteocitos y canalículos. Las láminas intersticiales son fragmentos de osteonas viejas que fueron parcialmente destruidos durante la reconstrucción ósea o el crecimiento óseo. Las laminillas que rodean al hueso justo por debajo del periósteo y que rodean la cavidad medular se llaman laminillas circunferenciales. Vale decir entonces, a manera de resumen, que la unidad anatómica y funcional del hueso es la osteona en el caso del hueso compacto. Entre las láminas concéntricas de matriz mineralizada hay pequeños orificios o lagunas donde se encuentran los osteocitos. Para que estas células puedan intercambiar nutrientes, cada laguna dispone de una serie de canalículos por donde estas células emiten prolongaciones e intercambian entre sí nutrientes. La osteona está centrada por un canal central que ese canal central permite la llegada de una arteriola o una rama muy fina de una arteria. En torno a ese canal central se observa un conjunto de laminillas concéntricas ya descritas y las lagunas y osteocitos en ellas incluidas, todo lo cual recibe el nombre de osteón, osteona o sistema de Haber. Ustedes se preguntarán cuál es el motivo de que exista este tipo de organización en el hueso y no como en el cartílago en donde el vaso sanguíneo era periférico. Ocurre que acá la difusión de los nutrientes en el caso del hueso no puede hacerse por simple difusión dada la característica compacta de su matriz, motivo por el cual es necesario que para que los osteoblastos y fundamentalmente los osteocitos cuenten con los elementos nutrientes esenciales es que debe llegar hasta la proximidad de ellos y a través de este sistema de canalículos los vasos sanguíneos. Como hemos venido describiendo, en el endoesqueleto que cuenta con el ser humano como elemento de sostén y soporte, en ese esqueleto observamos determinadas piezas más elementales o pequeñas llamadas huesos que se relacionan dinámica y armónicamente entre sí para constituir esta estructura denominada esqueleto. En el esqueleto humano adulto se observan alrededor de 206 huesos,
la mayoría de ellos pares con un miembro de cada par en cada lado del cuerpo. Obviamente existen variaciones en ese esqueleto de acuerdo a la vida del individuo. El esqueleto se agrupa en dos grandes divisiones. El esqueleto axial de eje, que está ubicado en relación con el eje longitudinal del cuerpo. Y este esqueleto axial está constituido por diversos elementos o partes, como es el caso del cráneo, la columna vertebral y tórax, entre otros elementos, por ejemplo. Y el segundo gran componente del esqueleto en el cuerpo humano es el esqueleto apendicular, de apéndice pendiente. El esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros, de la extremidad superior e inferior, y los huesos que forman las cinturas, vale decir, esas estructuras que unen las extremidades con el esqueleto axial. Existen otros elementos, como por ejemplo los huesecillos del oído, que son los que forman parte del sistema de la audición, como el hueso hioide, que es un hueso que se encuentra en la parte media del cuello, que al no encontrar un sitio en donde ubicarlos en su clasificación, se los ha incluido en el esqueleto axial. Vale decir que el estudio del esqueleto, del sistema esquelético, se va a organizar en torno a estas dos divisiones, poniendo énfasis en las relaciones o en las interrelaciones entre los diferentes huesos del cuerpo. Estudiamos la clasificación de los huesos. Casi todos los huesos pueden clasificarse y existen diversos tipos de clasificaciones. En primer lugar, nosotros hablaremos de la organización o clasificación de los huesos teniendo en cuenta sus dimensiones espaciales. En tal caso, hablaremos de los huesos largos, en donde predomina la longitud sobre el ancho, tienen una diáfisis o cuerpo y un número variable de terminaciones o epífisis y están ligeramente curvados para darle resistencia. Entre, como hemos visto ya, la diáfisis o cuerpo y las extremidades o epífisis, en determinado momento de la vida, como ustedes pueden ver en la radiografía de los miembros inferiores de un adolescente, se puede encontrar la metáfisis que da alojamiento al cartílago de crecimiento del hueso. Es obvio que en la arquitectura de los huesos largos se organizan de una manera distinta a las de otros huesos que no son considerados largos. Vale decir que un hueso largo como el fémur que ustedes ven en la parte extrema a vuestra derecha presenta periféricamente, desde el punto de vista arquitectural, tejido óseo compacto, mientras que desde el punto de vista central, al fin de albergar la médula ósea roja, pero a su vez también disminuir el peso absoluto del hueso, se observa el tejido óseo esponjoso que ya hemos mencionado. Como ejemplo de huesos largos, hablaremos del húmero, que es el hueso largo que forma por sí solo el esqueleto del brazo, o del fémur, en este caso cuya proyección ustedes pueden ver, que es el hueso que también solamente él forma el esqueleto de lo que corresponde.
Con respecto al segundo tipo de hueso, teniendo en cuenta las dimensiones, están los huesos cortos, que tienen una forma cúbica y su longitud y ancho son casi equivalentes. Están constituidos por tejido óseo esponjoso, fundamentalmente, excepto en su superficie, en donde se halla cubierto por una fina capa de tejido óseo compacto. Los huesos cortos se encuentran por ejemplo, los huesos del tarso o los huesos del carpo. Por ejemplo, el calcáneo en el caso del tarso o el hueso escafoide o pisiforme del carpo. Finalmente tenemos los huesos planos, en los que generalmente delgados están compuestos por dos capas paralelas de tejido óseo compacto separado por una capa de tejido óseo esponjoso. En ellos predomina longitud y ancho sobre el espesor. Ofrecen y proveen una extensa superficie para las inserciones musculares. En este grupo encontramos, por ejemplo, a los huesos del cráneo, que protegen al cerebro, el esternón y las costillas, que protegen los órganos de la caja torácica, así como también la escápula como hueso denominado también. Aparte de la clasificación que hemos mencionado y que siguen las dimensiones del espacio, existen otras posibilidades de clasificar a los huesos en huesos irregulares, vale decir que son aquellos huesos que tienen una forma muy compleja, lo cual no permite encuadrarlo en ninguna de las clasificaciones anteriores, como es el caso del efenoides, un hueso que es impar y medio y que forma la base del cráneo. Otros huesos son denominados neumáticos, también el efenoide, porque su configuración o arquitectura alberga una cavidad que está ocupada por aire, como es el caso del efenoides, en el cual presenta el seno efenoidal, o podría ser el maxilar que presenta el seno maxilar. Después tenemos los huesos sesamoideos con forma de semilla de sésamo, de ahí su nombre, y se desarrollan en el interior de tendones que están sometidos a considerable fricción, tensión o estrés mecánico, como es el caso de las palmas de las manos, la planta de los pies o también el caso de la rodilla. Su número puede variar de persona a persona, vale decir, son inconstantes, pero existe sí un sesamoideo que es constante y que es la rótula, que forma parte del esqueleto de la rodilla. Asimismo, me gustaría mencionar aquí algunos elementos para que ustedes incorporen al glosario de términos que deben tener respecto a la anatomía, como es el caso de que en los huesos existen diversos accidentes que a partir de este momento ya no serán referidos con términos usuales y comunes, habituales a su charla diaria, sino que tendrán que referirlo de otra manera. Tal es el caso como para referir lo que es una apófisis. Una apófisis es una saliencia del hueso prominente. Una cresta es un borde o arista muy significativo y una tuberosidad es una eminencia de características redondeadas, para que ustedes vayan conociendo algunos términos muy aplicables en el estudio de los huesos y que no forman parte de los términos usuales que empleamos. Ingresamos ahora al estudio del sistema articular. Hemos comentado con anterioridad que el ser humano posee un endoesqueleto que permite
las funciones de soporte y sostén y que están constituidos por distintos elementos denominados huesos que se relacionan entre sí. Las distintas partes precisamente que forman parte de ese esqueleto se vinculan entre sí mediante diferentes tejidos o estructuras, y esas conexiones entre los huesos realizadas de una manera dinámica y armónica son los que se conocen con el nombre de articulaciones. Dentro de una articulación pueden haber dos o más huesos. Si pienso en la articulación entre la escápula y el húmero en el hombro, veré que sí se relaciona la escápula con el húmero, dos huesos. Pero en el caso del codo, en donde tengo la relación entre el húmero, el cúbito y el radio, y a su vez entre el cúbito y el radio, veo que en una articulación están integradas más de una sola relación entre dos huesos. Los huesos están conectados entre sí por articulaciones que permiten un grado variable de movimiento entre ellos. Pero me gustaría aclarar acá que el concepto de articulaciones no lleva implícito e intrínseco el concepto de movimiento. Vale decir que en el ideario general nosotros pensamos que articulación siempre va relacionada a movimiento y como veremos luego no lo es así. Articulación es la relación o conexión entre dos o más huesos. Las articulaciones también pueden clasificarse y se clasifican de diverso modo. Por ejemplo, en el cuadro tenemos la clasificación de articulaciones según su tipo de movimientos. Y es acá en donde yo vuelvo sobre el concepto expresado hace un momento, en donde articulación no es sinónimo de movimiento, sino que según su tipo de movimiento, las articulaciones pueden clasificarse en sin movimiento o sin artrosis, medianamente móviles o anfiartrosis y muy móviles o diartrosis. Por otro lado, podemos clasificar a las articulaciones según el medio de unión. Si entre dos o más huesos la unión está expresada por un tejido fibroso, será una articulación fibrosa. Si están interpuestos cartílagos, serán cartilaginosos. O si hay un espacio real que no permite vincular estrechamente, pero sí mantiene la cohesión entre un hueso y otro, serán el caso de las articulaciones tipo sinovial. Dentro de las articulaciones inmóviles, sin movimiento, tenemos que las sinartrosis, así denominadas también, pueden ser clasificadas en sincondrosis, sinfibrosis y sinostosis. ¿Cuál es la diferencia entre una de estos y otra de estos tres tipos mencionados? Es el tejido que permite relacionar un hueso con el otro. En el caso de la sincondrosis, tenemos que será cartílago hialino o fibroso, como por ejemplo el caso de la articulación entre el sacro, hueso impar y medio de la columna vertebral, y los ilíacos, hueso de la cadera. ¿Qué pasa con la sinfibrosis? El tejido que relaciona un hueso con uno o más huesos, en este caso es tejido fibroso. Y allí tenemos las suturas planas, en donde las superficies que están en relación son armónicas, como el caso de los huesos nasales, escamosa o en borde de bisel, cuando un hueso que está cortado de una manera oblicua se relaciona con otro hueso que le opone una superficie opuesta. Caso de la articulación temporoparietal o parietotemporal. Las suturas dentadas son aquella superficie en donde un borde de hueso se encuentra con indentaciones tipo los
que corresponden a dientes de un serrucho, mientras que el otro hueso ofrece una superficie opuesta. Tal es el caso de la sutura coronal, así denominada porque allí asientan las coronas de los reyes, que es la que se establece en la bóveda del cráneo entre el frontal y los parietales. Dentro de la sinfibrosis también hablamos de la gonfosis, que es la relación entre la raíz del diente y el alvéolo dentario, y de un tipo especial de articulación que se describe específicamente entre el hueso esfenoide, la cara inferior del mismo, y un hueso que forma parte del tabique óseo de la nariz, que es el vómer. La esquindilesis es o también denominada esfeno-vomeriana. Por último, el tercer tipo de sinartrosis es la sinostosis, en donde el tejido interpuesto entre dos superficies o más de huesos es el hueso mismo, vale decir que la articulación sea osificada. Es el caso de que se traten de articulaciones totalmente inmóviles, y que es el caso de la esfeno-occipital. Según sus movimientos, el segundo tipo de articulación que tenemos a describir son las articulaciones semimóviles, un grupo clínicamente importante de articulaciones, pero que en este caso el movimiento es limitado. Vale decir que se pueden mover solo en un escaso eje de movimiento, como es el caso de las articulaciones que se observan en la columna vertebral entre los cuerpos vertebrales o las diferentes apófisis o eminencias de la columna. Entre los cuerpos vertebrales, obviamente, solamente como un dato al margen, decimos que se encuentra intercalado un disco intervertebral que presenta un tejido fibrocolágeno, y en el centro de este disco existe un núcleo gelatinoso central, que es el denominado núcleo pulposo, y que puede o bien deshidratarse con el aumento de la edad, o bien puede perder su domicilio habitualmente en sentido posterior y lateral, y puede generar lo que se conoce como muy conocido hernia de disco. Finalmente tenemos, según su tipo de movimiento, las articulaciones móviles o muy móviles o diartrosis. Estas articulaciones admiten tipos de articulaciones que casi todas son de tipo sinovial, vale decir con una cavidad real intermedia. Las diartrosis pueden ser de diferente tipo. Artrodia, cuando las superficies de relaciones son planas, sus movimientos son simplemente de deslizamiento, mecánicamente son multiaxiales, y un ejemplo es la establecida entre la extremidad lateral de la clavícula y el acromión o apófisis del borde superior de la escápula. También encontramos las trocleares, o denominadas gínglimo o en bisagra, en donde tenemos que se observa una superficie ósea en forma de canaleta, o bien el caso de una una excavación, mientras que la otra presenta una superficie opuesta. El caso de la troclear son, desde el punto de vista mecánico, uniaxiales, con movimientos de flexión y de extensión, y el ejemplo sería el caso de la húmero cubital o húmero ulnar. El tercer tipo es la denominada
articulación tipo trocoide o de pivote, en el cual se observa un segmento de cilindro convexo y otro segmento de cilindro cóncavo que giran en torno a un eje vertical. Habitualmente las trocoides están complementado dichas superficies articulares por un anillo óseo, un anillo fibroso que permite ese movimiento en pivote. También siguen un eje uniaxial mecánicamente y ejemplo de esta articulación es la atlantoaxoidea, vale decir, entre la primera y segunda vértebra de la columna cervical o bien la radiocubital superior. El cuarto tipo es la denominada condilia, en donde la condilia, las superficies articulares son elipsoideas, una cóncava y otra convexa. Habitualmente mecánicamente son multiaxiales, presentan movimientos de flexión, extensión y lateralidad y, por ejemplo, el tipo de articulación es la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. El quinto tipo de articulación móvil dentro de la diartrosis es la de encaje recíproco o en silla de montar, en donde el ejemplo más típico es el establecido por la silla de montar y el lomo del equino en el cual está instalado. Vale decir que allí podemos observar que las superficies articulares son cóncavas en un sentido y convexas en otra. Son este tipo de articulaciones mecánicamente multiaxiales con diferentes tipos de movimiento. Tenemos varios ejemplos en la anatomía humana, el más característico es entre el trapecio y el primer metacarpiano. Por último, tenemos la enartrosis, en donde las superficies articulares son segmentos de superficies esféricas. También se la denomina encojinete esférico, de cuenca o bola, según el tipo de bibliografía. Las enartrosis son, desde el punto de vista mecánico, multiaxiales, permitiendo movimiento en todos los ejes del espacio y una articulación tipo, dos articulaciones tipos que podemos mencionar aquí son la articulación de la cadera y la articulación del hombro. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la articulación acromioclavicular, en donde vemos la clavícula por un lado medialmente, lateralmente el acromión y vemos la unión de las dos superficies articulares a través de un corte seccional de la articulación acromioclavicular. Dijimos que las artroides, la superficie son planas, por lo tanto son multiaxiales y el movimiento es de desplazamiento, acotado pero desplazamiento. Vemos la troclear o ginglioartrosis, como es el caso, por ejemplo, de la húmero cubital superior o húmero ulnar superior, que desde el punto de vista mecánico es uniaxial en el plano transverso, por lo tanto el movimiento es de flexión y de extensión, y vemos las superficies articulares excavadas, una cóncava y otra convexa, como si fueran poleas o roldanas. Trocoides establecimos que correspondían a segmentos de cilindro, uno cóncavo y otro convexo, complementado por un anillo fibroso en donde se desplaza en forma de pivote un segmento sobre el otro. Es mecánicamente una articulación uniaxial y los ejemplos en la parte alta de la proyección, ya lo habíamos mencionado, la apófisis odontoides o el proceso odontoideo del axis con la parte posterior de la primera
vértebra cervical denominado atlas y, como ven ustedes, siempre complementado en este caso por un ligamento fibroso que es el ligamento transverso. Y en la parte baja ven la articulación entre el cúbito o ulna y el radio encerrado en el círculo trocoides. Estos movimientos, articulaciones uniaxiales, se producen en un solo plano, que son fundamentalmente dos movimientos que presentan la trocoide de lateralidad para el caso de la atlantoaxoidea o pronación y supinación para la radiocubital superior. Las condilias, vemos en el caso de una radiografía de muñeca con inclinación radial, vemos el cóndilo carpiano y la cavidad glenoidea establecido por el radio hacia vuestra izquierda y el cúbito hacia vuestra derecha. Las superficies articulares son elipsoideas, una cóncava y otra convexa, y como ya les dije anteriormente, desde el punto de vista mecánico son multiaxiales, por lo cual pueden hablarse de diferentes movimientos como flexión, extensión, lateralidad, circunducción, etc. Encaje recíproco o en silla de montar, ustedes ven sobre la parte izquierda de la proyección la articulación trapecio-metacarpiana y en la radiografía de vuestra derecha los mismos elementos óseos. En este caso remeda lo que es la silla de montar y el lomo de un equino. Las superficies son articulares desde el punto de vista mecánico, una convexa y cóncava según el sentido en la cual se la observe, y mecánicamente ahora sí son multiaxiales. Por último, la articulación de superficies esferoideas, una cóncava y otra convexa, que tienen la capacidad mecánica de moverse en todos los ejes del espacio, movimientos de flexión, extensión, aproximación, separación, rotación interna y externa, y la integración de todos los movimientos, que es la circunducción. Los ejemplos de enartrosis son varios, pero los dos más clásicos son la cadera y el hombro, del cual ustedes están viendo algún ejemplo. Bueno, finalmente mencionarles la bibliografía que hemos seguido aquí es variada. Nosotros intentamos siempre referirlo al Tórtora Derrickson, Principios de Anatomía y Fisiología, y para el estudio histológico de tejido cartilaginoso y óseo, también el Tórtora Derrickson o el libro Geneser de Histología de Burrell y colaboradores. Muchas gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro.